Buenas noches, profesor Alberto Neira. Buenas noches a todos mis compañeros. En este trabajo monográfico hablaremos sobre las teorías cognitivo-sociales, la indefensión aprendida, la desesperanza según algunos autores y teorías conductuales cognitivas, autocontrol de REM y autofocalización de Lewinson. Taller de Psicología Clínica, Depresión y Suicidio. Magíster Alberto Neira Luza. Exponentes: Lucana Padilla, Dani Giancarlos. Belita Zamora, Mireya Lisset. Yaniro Coronel, Vanessa Milagros. Teorías cognitivas sociales. Dentro de ella tenemos a la teoría de la indefensión aprendida de Martin Seligman. Martin Seligman es un importante psicólogo. Fue presidente de American Psychology Association y fundador de la llamada psicología positiva. Seligman ideó esta teoría en los años 70 y la reformó en 1978 para incluir algunos componentes atribucionales que eran necesarios en su teoría de la investigación aprendida y la desesperanza. Se le conoce principalmente por sus experimentos sobre la indefensión aprendida y su relación con la depresión. La indefensión aprendida es un tipo de comportamiento que aparece cuando una persona es incapaz de reaccionar frente a situaciones dolorosas. Esta persona empieza a creer que no tiene ningún control sobre una situación que le está causando algún daño físico o psicológico y se inhibe mostrando pasividad para mostrar las cosas. Asimismo, es un factor clave para la aparición de la depresión y ansiedad. Se ha demostrado que en los seres humanos, cuando están expuestos a acontecimientos desastrosos o castigos reiterados, aparece en ellos una sensación de impotencia y no saber qué hacer, cómo mejorar las circunstancias, y que este sentimiento de impotencia es clave para la aparición de depresión y ansiedad. ¿En qué se basó la teoría? Partiendo de los principios del condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental, Seligman elaboró dos experimentos. El primer experimento, realizado con animales, perros, observando los efectos que producían ciertas descargas eléctricas a los cuales se les privaba de la posibilidad de escapar. Y el segundo experimento, realizado en el año 1975, Seligman hizo un experimento parecido al de los perros, pero adaptado a las personas, en lo que tenía que ver con acertijos con soluciones y sin soluciones. Experimento 1. Primera fase. En esta primera fase se colocó a los perros en jaulas, en donde se les administró descargas eléctricas sin ningún patrón y de forma aleatoria. Ellos no podían predecir cuándo iban a tener esas descargas. Intentaban evitarlas, pero hubo un momento en que se resignaban y sencillamente las recibían sin hacer nada. También había otro grupo de perros a los que sí se les permitía escapar de esas descargas, y otro grupo de perros que ni siquiera recibían descargas. En una segunda fase se volvieron a administrar las descargas a los grupos de perros a quienes sí se les permitía escapar de ellas. Y aquí viene lo interesante. Los perros de la primera fase que no podían escapar de las descargas, en esta segunda fase que sí lo podían hacer, ya ni lo intentaban. Habían desarrollado la desesperanza o indefensión aprendida, como le llamó Seligman. Aprendieron que hicieran lo que hicieran, no podían salir de las descargas. Estas observaciones en perros hicieron que Seligman observara a las personas con depresión ocurrir un patrón similar de comportamiento y de cambios neuroquímicos. Las personas desarrollamos la indefensión aprendida cuando creemos que los acontecimientos y las cosas que nos pasan en nuestra vida son incontrolables. Estas conductas pasivas podemos observarlas en el trastorno de estrés postraumático, en donde las personas se quedan paralizadas después de un hecho traumático. Por ejemplo, si han sido sometidas a torturas, también se puede ver en víctimas por maltrato. Intentan defenderse o escapar, pero llega un momento en que se ven sometidas y se rinden.
Experimento 2. Hiroto y Seligman en el año 1975 hicieron un experimento parecido al de los perros, pero adaptado a las personas, en donde no había descargas eléctricas. En una primera fase había dos grupos de personas a quienes se le ponían a resolver acertijos, en donde a un grupo se le administraba acertijos con soluciones y otros sin soluciones. En una segunda fase, a todos se les administraba acertijos con soluciones. ¿Y qué pasó? Sorpresa, que los que habían recibido los acertijos sin soluciones en una primera fase del experimento fallaban mucho más acertijos que los otros, pues habían desarrollado también la indefensión aprendida. La indefensión aprendida en la educación podría causar tres tipos de déficit. Déficit motivacional. Esto es porque si alguien se siente desesperanzado, no encuentra razones para hacer un intento, cree que va a fracasar, por ello su motivación disminuye. Déficit cognitivo. Como son pesimistas con respecto al aprendizaje, pierden oportunidades para practicar y mejorar sus habilidades, con lo cual también podría conllevar un déficit cognitivo. Déficit afectivo. Pueden desarrollar depresión, apatía y ansiedad. Circunstancias vitales que producen la indefensión aprendida. Violencia física y o psicológica. Como consecuencia del desgaste psicológico que provoca la continua exposición a los malos tratos y al desprecio, las víctimas se sienten desamparadas e incapaces de lograr sus metas vitales. Entorno excesivamente controlado. Niños cuyos padres controlan todo a su alrededor y no dejan que experimenten diferentes situaciones en su entorno. Mensajes de la infancia, fracasos continuados, conductas sin orden. Cuando somos pequeños nos dicen tú no puedes, no lo intentes, déjame a mí que tú no sabes. El resultado son adultos con una nula autoestima y defensión aprendida debido a una serie de continuados fracasos. Imagínate que tienes intentos una y otra vez y obtienes resultados fallidos y al final desistes y te rindes. Por la ausencia de un orden lógico en las conductas, por ejemplo, las personas abusivas que se meten con personas que no hayan cometido algo previo, de esta forma el sujeto afectado no puede prepararse ante lo que va a suceder. La indefensión aprendida se agrava. Síntomas: inhibición de la conducta, muestran pasividad con el fin consciente o inconsciente de cambiar las cosas o la conducta de un otro que le hace daño. Sensaciones de impotencia, depresión. La indefensión aprendida puede generar cuadros graves si no se recibe la ayuda profesional a tiempo. Aprendizaje y autoconocimientos negativos. La persona creerá que es incompetente, que no tiene salida ni recursos para cambiar las cosas. Esto hará que no intente salir de lo que está viviendo ni pedir ayuda, por lo que entrará en un círculo vicioso. Se aíslan, muestran ansiedad, desgana y desidia. Importante. Tiempo después, Seligman amplió su teoría e incluyó el factor del optimismo frente al pesimismo. Sostuvo que la falta de control sobre las condiciones de la indefensión aprendida no es lo único que afecta a la salud, sino que también es importante cómo nos explicamos esa falta de control. Para tal efecto, propuso el concepto de estilo explicativo. Un estilo explicativo optimista evita la indefensión y un estilo explicativo pesimista la generaliza a todos los aspectos de la vida. Dichas palabras sencillas, los optimistas son personas que esperan que les sucedan cosas buenas y los pesimistas son personas que esperan que les sucedan cosas malas. ¿Cómo superarla? Lo primero es desaprender este sentimiento de indefensión, y para ello lo más eficaz es un trabajo de autoestima y reaprender estrategias diferentes, alternativas a la indefensión, que nos ayuden a sentirnos capaces de controlar, modificar o abandonar las situaciones complicadas de nuestras vidas. Cambia tus discursos y pensamientos. No se trata de evitar las emociones negativas, sino de ver las cosas de otra perspectiva, para ser conscientes de los pensamientos negativos y catastróficos
y cambiar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Romper las rutinas, hacer cosas nuevas, conocer sitios diferentes, realizar aquello que te daba miedo o que te sentías que no eras capaz. Si quieres cambios, no puedes hacer siempre lo mismo. Busca ayuda. El ser humano es un ser social. Amplía tu red de personas que te rodean y déjate valorar por los otros. Pide ayuda. Confía en los demás como punto de apoyo para tu cambio. Quiérete. Aunque no te la creas, tú eres lo más importante de tu vida. Valora y agradece el simple hecho de estar viviendo. Quiérete. Eres único e irrepetible. La desesperanza aprendida desde el modelo cognitivo. El estilo cognitivo, según esta teoría, conforma dicha vulnerabilidad en la persona, siendo así un estilo atribucional depresivo. El factor de generalidad, definido como la tendencia a realizar atribuciones y estables sobre los acontecimientos vitales negativos. Las personas con este estilo atribucional tienen una probabilidad mayor de desarrollar depresión cuando se enfrenten con situaciones de carácter negativo o estresantes que son considerados importantes para ellos. Un claro ejemplo sería un alumno de secundaria que va a tener que exponer frente a sus compañeros y tiene pensamientos negativos de no va a poder, se van a burlar de mí, me va a salir mal. Es ahí donde entra en una situación estresante, que es importante para él, comienza a ser un estilo atribucional. Esta forma de interpretar los acontecimientos negativos contribuye a generar un estado de desesperanza, que es una expectativa de que algo negativo va a ocurrir. Y eso está unido a ese sentimiento de indefensión sobre la posibilidad de hacer algo para evitarlo. Esta expectativa va a ser una causa determinante de este subtipo de depresión, de tal modo que su presencia será suficiente para que se generen estos síntomas depresivos característicos de la desesperanza aprendida. Con el objetivo de aclarar cómo opera el componente de vulnerabilidad-estrés para contribuir a que se generen esas expectativas de desesperanza en la persona, creemos necesario acercarnos a los orígenes de lo que parte dicha teoría. Tenemos al modelo experimental de indefensión aprendida, donde se postulaba que cuando un sujeto experimenta una situación incontrolable, este se genera una expectativa generalizada, una expectativa global de incontrolabilidad sobre los resultados de futuros acontecimientos importantes. Así, esa expectativa de incontrolabilidad era el elemento clave que explicaba las reacciones de indefensión que tenía la persona, donde se consideraban similares a esos síntomas depresivos. Posteriormente, en la teoría reformulada de la indefensión aprendida, se consideraba que ante esa situación de no contingencia objetiva o esa situación que la persona pensaba que no iba a suceder, era la percepción de no contingencia que se generaba en el sujeto la que llevaba a formarse esas expectativas de no contingencia futura, como el claro ejemplo que di hace un momento del joven que tenía que exponer frente a la clase y se generaba una percepción de que no le iba a salir, se iban a burlar de él. Esto llevaba a que las expectativas de incontrolabilidad fuesen recurrentes tanto a través de diversas situaciones como en el transcurso del tiempo. Ya no solamente en frente a clase, sino esa situación se podría trasladar a otra situación negativa, dando lugar a que esa indefensión y los síntomas depresivos se vuelvan crónicos. Teoría de la depresión por desesperanza. Con el desarrollo de esta teoría, las expectativas de incontrolabilidad determinantes de esos síntomas depresivos en el modelo experimental de la indefensión aprendida y en la teoría reformulada de la indefensión aprendida que hemos mencionado hace un momento, pasan a denominarse expectativas de desesperanza, que son definidas como esas expectativas de que algo negativo va a ocurrir, algo que de repente nosotros pensamos, algo me va a pasar, algo va a suceder, y eso está unido a un sentimiento de indefensión respecto a la posibilidad de hacer algo por evitarlo. Ok, no voy a reaccionar porque de repente me sucede esto, no voy a defenderme. Dichas expectativas van a ser las que van a generar un sentimiento depresivo y no otros, conformando así por primera vez un subtipo de depresión con unos síntomas concretos.
Si bien esas expectativas de incontrolabilidad, fundamentales en el modelo experimental de la indefensión aprendida y en la teoría reformulada que mencionamos, siguen presentes en la teoría de la depresión por desesperanza, como ese elemento que forma parte de esas expectativas de desesperanza. Igual continúa evaluándose la percepción de no contingencia, que se determina de dichas expectativas a través de las vivencias de acontecimientos vitales negativos. La percepción de no incontrolabilidad o no contingencia que tienen algunos sujetos ante tales acontecimientos podría evidenciarse en la creencia que estos tienen respecto a su falta de control sobre la causa de los mismos. Todo esto se evidencia en casos de tratamiento cognitivo-conductual para la depresión. Aquí se incluye el abordaje del fenómeno de desesperanza desde distintos ángulos. Se vale del cuantioso conjunto de técnicas conductuales específicamente diseñadas para este tratamiento de depresión. Entre ellas, destacan la programación gradual de tareas, que consiste en planificar y ejecutar conductas progresivamente más complejas. La clave de esta técnica radica en la gradualidad. Y tenemos al entrenamiento de la familia en reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. Aquí propicia que las personas significativas de nuestro entorno aprendan a otorgar este reforzamiento social a las conductas opuestas a la depresión y viceversa, que no refuercen el comportamiento propiamente depresivo. En síntesis, nuestro objetivo es curar la desesperanza en el plano conductual y cognitivo. Conductual porque favorecemos acciones concretas que por su naturaleza se conectan con sus resultados. Cognitivo porque procuramos que los pacientes se den cuenta de estas relaciones entre sus acciones y los resultados que obtienen. Por supuesto, el tratamiento cognitivo-conductual de la depresión engloba otro conjunto de procedimientos, variadamente relacionados con el fenómeno de desesperanza aprendida. La depresión y la desesperanza aprendida. Según Abramson y Kolbs, llevaron a cabo una revisión de la teoría de 1978 para resolver sus tres principales deficiencias. La primera, no presenta una teoría explícitamente articulada de la depresión. La segunda, no incorpora los hallazgos de la psicopatología descriptiva acerca de la heterogeneidad de la depresión. Y por último, no incorpora los descubrimientos obtenidos por la psicología social de la personalidad y cognitiva. Para resolver la primera deficiencia, la teoría se explica como un modelo de diátesis-estrés y especifica causas distantes y próximas que incrementan la probabilidad de depresión y que culminan en la desesperanza. Aquí no se habla de sucesos incontrolables, sino de sucesos vitales negativos. Cuando se le da importancia a estos sucesos vitales negativos, a factores estables y globales, la posibilidad de depresión por desesperanza es mayor. Si además interviene la internalidad, la desesperanza puede acompañarse de una baja autoestima. La globalidad y estabilidad determinarían el alcance de la desesperanza. Una atribución más estable, pero específica, llevaría a un pesimismo circunscrito. Para resolver esta segunda deficiencia, la teoría de la desesperanza postula una nueva categoría nosológica, la depresión por desesperanza. La causa para que aparezca este tipo de depresión justamente es la desesperanza. ¿Pero qué es eso? Es esa expectativa negativa acerca de la ocurrencia de un suceso valorado como importante. Como vemos en la imagen, una persona de repente quiere ascender a un puesto, pero tiene una expectativa negativa de sí mismo. De repente que no va a poder, no lo logrará. Y eso a su vez está junto a un sentimiento de indefensión sobre la posibilidad de cambiar la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Como vemos en la imagen, prefiero no hacer nada porque de repente no lo voy a lograr. Para solventar la tercera deficiencia, rescataron de la psicología social la información situacional a la hora de determinar el tipo de atribuciones que las personas hacen. Esta información situacional, que sugiere que es un suceso negativo, es de bajo consenso, alto en consistencia y bajo en distintividad. Favorece una explicación atribucional que conduce a la desesperanza. En la teoría de la desesperanza, no se requiere que ninguno de los elementos distantes del modelo, sea estrés, estilo atribucional, estén presentes para desencadenar
la cadena causal depresiva. Esta puede activarse por unos elementos o por otros. La desesperanza es el único elemento que se requiere para la aparición de los síntomas de la depresión, justamente por desesperanza. En el programa de investigación de Seligman, reveló un nexo entre la indefensión aprendida y la depresión. Según Seligman, la depresión representa el pesimismo supremo. Las personas que sufren una depresión severa se sienten desvalidadas. Piensan que no tiene caso tratar de hacer algo porque están convencidas de que todo sería en vano. Seligman detectó similitudes entre estos síntomas y las características de la indefensión aprendida. En ocasiones nosotros nos sentimos indefensos cuando fracasamos en alguna situación o cuando las presiones de la familia o del trabajo nos parecen abrumadoras. Casi siempre nos recuperamos después de un tiempo, por muy tristes o enojados, molestos que estemos en ese momento. Sin embargo, para algunas personas esta recuperación no es rápida y sencilla. Tal vez generalicen el fracaso en una actividad a otros ámbitos de la vida y a su sentido individual. En consecuencia de todo esto, estas personas se deprimen, se sienten indefensas en todas las situaciones y por lo tanto pierden el afán por esforzarse. También pone en peligro la salud porque disminuye la eficacia del sistema inmunológico en razón de que elimina esa actividad de las células asesinas naturales y altera el número de leucocitos, como confirman en algunos datos de más de 40 estudios efectuados en un lapso de 10 años. La indefensión aprendida se transforma en depresión total cuando el individuo que fracasa es pesimista. En el caso de los optimistas, el fracaso solo produce una breve desmoralización. Aparte, los pesimistas formulan explicaciones de las situaciones negativas de forma personal y global. Por ejemplo, dicen, es mi culpa, no va a cambiar nada, o esto estará afectando todos los aspectos de mi vida. Justamente en una investigación efectuada por Seligman con sus alumnos de licenciatura, apoya la hipótesis de que la indefensión aprendida provoca depresión en las personas de estilo explicativo pesimista. Teoría de la desesperanza. Dentro de ello, tenemos a las teorías del aprendizaje en relación a adquirir desesperanza. Teoría conductista. En el conductismo, el conocimiento es percibido a través de la conducta, para que luego se manifieste de forma externa, originado por los procesos mentales internos, aunque estos suelen manifestarse como desconocidos. Su principal impulsor, el psicólogo Skinner, buscaba que el aprendizaje se vea reflejado en términos de resultados, es decir, de lo que podemos observar, la conducta. Las críticas dirigidas al conductismo se basan en el hecho de que ciertos aprendizajes concretos solo proporcionan una forma descriptiva cuantitativa en la conducta y no ayuda a conocer el estado interno del individuo ni esos procesos mentales que suelen generalmente facilitar y mejorar el aprendizaje adquirido. Tenemos también a la teoría social cognitiva de Albert Bandura, planteada por el psicólogo norteamericano Albert Bandura. En sus inicios fue llamada teoría del aprendizaje social, luego fue denominada cognitivo social a comienzos de los años 80. Aquí se sustenta en la importancia que tiene la observación y la imitación, así como en esos factores cognitivos que influyen a estos, los cuales son los que orientan a la persona para la adquisición de un comportamiento. Cuando se habla de factores cognitivos, se refiere a la capacidad de simbolización y reflexión, así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de generalización, comparación y autoevaluación. Bajo este fundamento, el comportamiento depende del ambiente y los factores personales, sea motivación, atención, retención y producción motora. Haciendo un análisis, se puede concluir que en este modelo el principal requisito para alcanzar el aprendizaje es la observación de la persona a otro individuo o modelo, mientras que éste lleve a cabo una conducta. Posteriormente, en especial si el modelo recibió alguna recompensa visible por su ejecución, el que observó puede manifestar también una respuesta nueva cuando se le presente la oportunidad de poder hacer. Por lo tanto, el comportamiento no solo se desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo a través del condicionamiento operante clásico,
sino que también lo puede hacer a través de la observación y la representación simbólica de otras situaciones y personas, es decir, gracias al llamado aprendizaje vicario. Teoría de Beck. En estos trastornos depresivos hay una distorsión o un sesgo que conducen a una pérdida o una limitación. Como vemos, las personas con depresión tienen una visión negativa del yo, del mundo y del futuro, y hacen una sobrevaloración de los sucesos que son negativos considerándolos globales. Los síntomas de desesperanza suelen aparecer cuando hay una distorsión en el procesamiento cognitivo, sea motivacionales, afectivos, conductuales y fisiológicos, los mismos que pueden ser de origen genético, hormonales, evolutivos, psicológicos. Estas distorsiones o sesgos, cuando se mantiene a través del tiempo, desencadena la depresión, que puede ser no endógena, cuya causa tiene que ver con la interacción de 3 factores que voy a mencionar. La existencia de creencias y actitudes equivocadas del significado de ciertas vivencias y actitudes. Hacer una sobrevaloración subjetiva de la importancia de las vivencias que son producto de formación de personalidad de todo individuo. Cuando sucede una situación estresante de especial importancia a los factores antes mencionados, Beck usa los esquemas para tratar de explicar cómo están representadas mentalmente las actitudes y creencias disfuncionales de representaciones relativamente duraderas del conocimiento y la experiencia anterior. La depresión y desesperanza. La teoría más conocida de esta categoría a nivel mundial es el propuesto por Aaron Beck, en donde se acoge completamente los supuestos teóricos y metodológicos del paradigma del procesamiento de la información. Los pensamientos automáticos, los esquemas, las creencias y sesgos atencionales son los que alteran la cognición del individuo. En los trastornos depresivos están presentes distorsiones o sesgos sistemáticos en el procesamiento de la información. Al ocurrir un hecho que supone una pérdida o un fracaso, tiene un valor supervivencial bajo, especialmente para esos individuos depresivos. Estos sucesos negativos los consideran globales, frecuentes e irreversibles, mostrando lo que se conoce como, ya vamos a mencionar más adelante, la tríada cognitiva negativa. Según Beck, los procesamientos distorsionados de la información que aparecen en la depresión pueden estar implicados factores genéticos, evolutivos, hormonales, físicos y psicológicos. Se dice que los esquemas depresógenos serían los responsables de ese procesamiento de información distorsionado. Para que suceda esta activación, debe existir un suceso estresante, como por ejemplo un fracaso escolar. La tríada cognitiva de Beck o tríada cognitiva negativa es el principio central de la teoría cognitiva de la depresión de Beck. La tríada cognitiva está compuesta por 3 componentes cognitivos distintos y depresógenos: una visión negativa de sí mismo, el mundo y el futuro. De acuerdo a lo que menciona Abela y Hankin, señalan que según Beck, el desarrollo de esta tríada cognitiva dará paso a la aparición de síntomas depresivos en el individuo. Tenemos el primero, visión negativa de sí mismo. Aquí, el individuo se considera sin valor, indeseable, un perder, un inútil. Se ve todo el tiempo desgraciado, torpe, enfermo, tiende a subestimarse constantemente, se siente culpable de todo lo negativo que lo rodea. Aquí constantemente se critica a sí mismo, piensa que le faltan atributos o cualidades que lo harían bueno, alegre o feliz. La segunda, visión negativa a sus expectativas. Aquí el individuo constantemente tiende a ver a los obstáculos y problemas. Considera las relaciones con el contexto en términos de derrotas o frustraciones. Se siente impotente para enfrentar las exigencias de la vida. Cuando el individuo relata una experiencia propia, la construye en una dirección negativa, es como si transformara sus pensamientos sobre los hechos para que se ajusten a aspectos negativos. El individuo ve al mundo sin gratificaciones o alegrías. En la tercera, visión negativa del futuro, aquí el individuo ve el futuro con frustraciones, privaciones y penas interminables. Tiende a ver el porvenir totalmente oscuro, negro, piensa que vendrán cosas peores, sin soluciones, sus expectativas son de fracaso. En los pacientes depresivos, el síntoma principal aquí es la desesperanza.
Es por ello que el futuro lo ven como algo tan opaco. Sentido de la vida y desesperanza. El experimentar que la vida propia tiene sentido es para este autor la fuerza motivacional fundamental del ser humano y la condición de la autorrealización personal. El logro del sentido se asocia positivamente a la percepción y vivencia de libertad, responsabilidad y autodeterminación, cumplimiento de metas vitales, visión positiva de la vida, del futuro y de sí mismo y la autorrealización. Cuando no se alcanza ese logro existencial, se origina una frustración que se asocia a la desesperanza. Esta a su vez la desesperanza caracterizada por la duda sobre el sentido de la vida, vacío existencial que se manifestaría en un estado tedioso, percepción de falta del control sobre la propia vida y la ausencia de metas vitales. Entonces, se dice que la desesperanza por causa existencial puede comportar riesgo suicida más en sujetos cuyas condiciones personales de salud, física, social y económica son favorables, que cuando tales condiciones no son tan buenas, pero que sí experimenta el logro mismo del sentido. Afirma que la falta del sentido de la vida da lugar a una frustración existencial en el que se desespera. Entre el vacío existencial y la desesperanza, por tanto, existiría una relación estrecha. Ambas remiten a un estado de ánimo y motivación, de sentimientos y de expectativas sobre el futuro caracterizado por la apatía, el cansancio, la falta de ilusión, la sensación de inutilidad de la vida, el fatalismo y la desorientación existencial, pudiendo llevar a la comisión de suicidio. Terapia cognitiva de la depresión por desesperanza. Durante los últimos años, las tasas de suicidio han ido aumentando, aun cuando se han dado avances definitivos en el conocimiento de la psicobiología de la depresión y su tratamiento con fármacos. Es por ello que se da la necesidad de desarrollar un tipo de terapia psicológica eficaz para tratar la depresión. El tratamiento con fármacos en pacientes depresivos puede resolver una crisis suicida solo temporalmente, ya que el punto central psicológico de este tipo de pacientes es la desesperanza o expectativa negativa generalizada. La terapia cognitiva de la depresión va dirigida especialmente al tratamiento de la desesperanza de pacientes depresivos. Por lo tanto, este tipo de terapia puede dar lugar a un efecto antisuicidio mayores que el farmacológico. La terapia cognitiva es un procedimiento activo, directo, estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, las fobias, problemas relacionados con el dolor y todas las alteraciones psiquiátricas. Las técnicas terapéuticas utilizadas en este tipo de tratamiento van encaminadas a identificar y modificar las conceptualizaciones distorsionadas y las falsas creencias que subyacen a estas cogniciones. Aquí, el paciente aprende a modificar y reevaluar sus pensamientos para poder resolver esos problemas que había considerado insuperable. El terapeuta cognitivo ocupa un papel muy importante, ya que ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo más real y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos. Esto le permitirá reducir o eliminar los síntomas. Teorías conductuales cognitivas. Teoría de autocontrol de REM. Teoría de autofocalización de Levinson. Teoría de autocontrol de REM. Lynn REM postula que las personas deprimidas presentan déficits en los procesos básicos que conforman el autocontrol. Estos procesos básicos son autoobservación, autoevaluación y autorreforzamiento. REM también afirma que la depresión es consecuencia de la pérdida de una fuente de reforzamiento externa. Esta constituirá el factor estrés, que interactuaría con los déficits en las habilidades de autocontrol, que serían el factor de vulnerabilidad. Todo esto desencadenaría un episodio depresivo. Las limitaciones en los repertorios de habilidades de autocontrol de los individuos deprimidos podrían deberse a circunstancias tales como
Déficits en las conductas de autoobservación. Las personas deprimidas prestarían mayor atención a los acontecimientos negativos que a los positivos. Por ejemplo, centrarse en las conductas negativas de otras personas hacia ellos e ignorar todo el afecto y el apoyo que reciben, y a las consecuencias inmediatas de la conducta que a las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, no querer estudiar para una exposición por el esfuerzo que ésta requiere, en lugar de centrarse en los beneficios de conseguir un trabajo para su futuro. Déficits en las conductas de autoevaluación. Las personas deprimidas suelen tener estándares muy rigurosos, difíciles de alcanzar. Por ejemplo, tengo que sacar la mejor nota en la exposición. Llevarían a una autoevaluación negativa. Por ejemplo, he sacado la quinta mejor nota, soy un fracaso. A esto se le une una atribución interna, estable y global para los acontecimientos negativos. Ejemplo, no he aprobado la exposición porque soy un inútil para estudiar y para la vida. Y una atribución externa, inestable y específica para lo positivo. Por ejemplo, he aprobado la exposición solamente porque he tenido suerte esta vez. Déficits en las conductas de autorreforzamiento. Las personas deprimidas se administrarían insuficientes recompensas y excesivos castigos. Estos déficits en la fase de autorreforzamiento son en parte consecuencia de los déficits en las fases anteriores del proceso de autocontrol. Por ejemplo, atender selectivamente a los sucesos negativos y establecer estándares altos minimizan la recompensa y maximizan el castigo. Estos déficits se adquirirían durante el proceso de socialización y se convertirían en características más o menos estables que el individuo utilizaría para guiar su conducta, dirigida a conseguir objetivos a largo plazo en todos los ámbitos. Lo que explica que los problemas de adaptación afecten a distintas áreas de la vida de la persona con depresión. Afectaría el área de sus estudios, su trabajo, su familia, sus amigos. Terapia de autocontrol de REM. Según REM, las personas deprimidas tienden a ser perfeccionistas y excesivamente autoexigentes, creándose expectativas y metas muy altas que tienden a no ser realizables. Por este motivo, no suelen conseguir alcanzarlas, con lo que el incumplimiento de objetivos provoca que se autocritiquen y castiguen. La terapia de autocontrol de REM asume que la depresión se caracteriza por déficits específicos en el manejo de la conducta de uno mismo. Esta terapia consiste en un programa estructurado de 6 a 12 sesiones, centrado en cada uno de dichos aspectos, disponible también para su aplicación en grupo. La terapia de autocontrol de REM es un tratamiento psicológico. Está basada en el concepto de autocontrol. Proviene del paradigma cognitivo-conductual. Está centrada específicamente en el tratamiento de la depresión. Reconoce la importancia del reforzamiento positivo para la mantención de la conducta adaptativa, pero supone que tal reforzamiento puede ser tanto autogenerado como derivado del ambiente.
El autocontrol es una habilidad o capacidad que se desarrolla durante las primeras etapas de la vida y se entrena a lo largo de ella. Buen manejo de autocontrol. Hará en la persona posponer la satisfacción momentánea por una futura más provechosa a nivel personal o profesional. Mayor fuerza para resistir a los impulsos inmediatos. Mayor autoestima. Menos hábitos compulsivos al comer, beber o realizar compras. Mejores habilidades para las relaciones interpersonales. Mayor capacidad para resolver conflictos sin ejercer violencia. Mal manejo de autocontrol. Hará en la persona no esperar para satisfacer sus deseos. Preferirá involucrarse en conductas que le proporcionen recompensas inmediatas. Caer en situaciones vulnerables. Podríamos afirmar, entonces, que el autocontrol es la capacidad para aguantar un poco de frustración ante situaciones que nos generen algún tipo de malestar. Es importante resaltar que necesitamos autocontrol para todo lo que queremos lograr o realizar en nuestra vida. Componentes del autocontrol. Los componentes del autocontrol son 3: automonitorización, autoevaluación y el autorrefuerzo. Automonitorización o autoobservación. Es el grado en que las personas supervisamos y controlamos nuestro comportamiento y la imagen de nosotros mismos que proyectamos en situaciones sociales. En las personas deprimidas se puede observar cómo en los procesos de automonitorización se tiende a focalizar la atención en las consecuencias inmediatas de la conducta, además de que generalmente prestan más atención a la información negativa que a la información positiva. Autoevaluación. Desde el momento del que parte la terapia de autocontrol de REM, esta se suele ver sesgada hacia lo negativo, al crearse objetivos y metas exageradamente elevadas, que por norma general no pueden cumplirse. Ello, junto con la fijación en lo inmediato y en lo negativo, provoca que en general la persona se sienta frustrada. Autorrefuerzo. Por último, debido a la imposibilidad de llevar a cabo los objetivos propuestos, las personas deprimidas tienden a autocastigarse o, en su defecto, no ver reforzada su conducta ante la consecución de objetivos. Programa de autocontrol de REM. El autocontrol consiste en la elaboración de un programa constituido por un conjunto de técnicas que se dirige fundamentalmente a disminuir o eliminar aquellas conductas cuyas consecuencias inmediatas son reforzantes, siendo aversivas las demoradas. Por supuesto, las consecuencias demoradas de estas conductas deben ser mucho más adversivas en relación al beneficio de su valor reforzante inmediato, como por ejemplo, con la conducta de fumar. Para conseguir este objetivo, se enseñan técnicas de cambio conductual para que algunos componentes de la conducta de la persona controlen otros componentes de su conducta, fundamentalmente mediante la focalización en los antecedentes y consecuentes de estas últimas. Se constituye en uno de los programas de terapia más utilizados en la actualidad, siendo una de sus características fundamentales el permitir la adaptación individual y específica a cada sujeto, al no existir un conjunto de normas fijas para su elaboración. Pasos para la aplicación de un programa de autocontrol.
Paso 1. Realización de un fuerte compromiso de cambio. En estos primeros momentos de la terapia, cuando sea necesario facilitar el compromiso de cambio y la motivación por parte del cliente, se pueden utilizar dos estrategias complementarias. Llevar a cabo un listado de beneficios a medio y largo plazo que se pretenden conseguir con la terapia, incluyendo los objetivos colaterales. ¿Qué crees que puede cambiar a nivel familiar y a nivel laboral? Etcétera. Elaborar un listado de las consecuencias que se derivan de continuar realizando las conductas problema y de no realizar las que se pretenden implementar. Por ejemplo, en el caso de la excesiva ingesta alimenticia, las consecuencias negativas pueden ser la obesidad y otros riesgos de salud. El uso de los autorregistros de evaluación sirve además para que el sujeto vaya identificando y concretando las conductas problema, que habitualmente define en términos vagos falta de voluntad, falta de control, y se vaya siendo consciente de las condiciones antecedentes y consecuentes de las mismas. Se va mostrando al sujeto cómo la manipulación de factores previamente no reconocidos puede alterar la conducta. Esta redefinición de las conductas problema y de las condiciones que las generan debe dirigirse a aumentar la percepción de control que el sujeto tiene sobre el problema y, consecuentemente, a motivarle hacia la terapia. La importancia del autorregistro. Los autorregistros son muy importantes porque el paciente va a aprender a detectar, discriminar, valorar, anticipar y modificar pensamientos para que de esa forma puedan cambiar sus emociones y el resultado sea mejorar su conducta. Paso 2. Planificación ambiental. Aquí se le darán instrucciones para la realización del control estimular. Un paso fundamental cuando se planifican programas de autocontrol es identificar los estímulos que controlan inadecuadamente las conductas, problema del individuo. Esto permite preparar el ambiente para poder facilitar el control de las conductas indeseadas. A continuación, se le darán al sujeto instrucciones para el control activo de los estímulos, tanto externos, por ejemplo, que no coma cuando salga fuera de casa y o que coma antes de salir para que luego no tenga hambre, que solo coma en la cocina, etc. Fórmula para dar instrucciones a un niño en modificación de conducta. Instrucción seguidamente de consecuencia positiva. La instrucción sería: primero, recoge tus juguetes. Y la consecuencia positiva: luego podrás salir al parque con tu primo. Paso 3. Programación conductual. Aquí se va a llevar a cabo la planificación de las conductas a realizar y de sus consecuencias. Planificación semanal de los objetivos de cambio, en función de las estrategias de control estimular que se vayan aplicando. Este paso incluye habitualmente una guía activa por parte del terapeuta para poder ayudar al cliente a realizar cambios conductuales pequeños pero inmediatos. Si es necesario, se modifican las consecuencias que ya recibe la conducta del sujeto en el ambiente natural que actúan, incrementándola. Por ejemplo, en las conductas adictivas, las recriminaciones familiares. En caso de que sea necesario,
Se realiza un listado de posibles reforzadores para la elaboración del contrato de contingencia semanal entre el cliente y el terapeuta. Se elabora el contrato de contingencias. Esta es una técnica fundamental que habitualmente se incluye en esta fase para la asignación de consecuencias en función de los cambios realizados. Posibles problemas en la aplicación de los pasos de un programa de autocontrol. El cliente puede no registrar apropiadamente las conductas objetivo. La estrategia para solucionar este problema sería: el terapeuta debe explorar las razones de que no se lleve a cabo las tareas. ¿Por qué es que el cliente no está realizando las tareas? Otro posible problema en la aplicación de los pasos del programa de autocontrol sería: el cliente puede presentar especiales dificultades para tomar la decisión de ejercer autocontrol sobre su conducta. La estrategia de solución para este problema sería: podemos utilizar la técnica de solución de problemas. Otro posible problema a presentarse en la aplicación del programa de autocontrol sería: el cliente podría presentar ideas erróneas acerca de su problema. Por ejemplo, en situaciones de ingesta calórica excesiva, en torno a la alimentación y el peso. Una estrategia para solucionar este posible problema sería proporcionar al paciente información que clarifique sus ideas erróneas y retroalimentación que sirva como prueba de la realidad. Otro posible problema sería que el sujeto disponga de muy pocos recursos para ejercer autocontrol desde el principio de la terapia. La posible solución de estrategia a utilizar sería: puede no darse al cliente al principio de la terapia instrucciones explícitas dirigidas a que no realice las conductas problema, de modo que solo se le pide que aplique las estrategias de control estimular. Siguiente posible problema sería: el ejercicio del autocontrol puede generar una situación aversiva para el sujeto. La estrategia de solución que podríamos utilizar ante este problema sería implantar un sistema en el que reciban reforzadores a cambio de las conductas reforzantes eliminadas. El último posible problema en la aplicación de los pasos de un programa de autocontrol sería: existe en el autocastigo el peligro de que el sujeto no se lo aplique, que lo haga mal o que le sirva de justificación. Una estrategia para solucionar este posible problema a presentarse sería explicar muy bien la función y condiciones de aplicación del autocastigo, utilizando preferentemente un formato de castigo autoadministrado. Características del terapeuta. El terapeuta debe ser directivo, pero a la vez apoyar las estrategias que se le ocurran al sujeto, para poder facilitar que éste asuma la responsabilidad del cambio, es decir, se autoatribuya el cambio. El papel del terapeuta es el de ayudar a desarrollar y fortalecer las conductas controladoras. Por ello, debe proporcionar atención especial y reforzamiento social positivo ante la realización de dichas conductas. El terapeuta ha de tener capacidad para poder elaborar estrategias sin que existan normas para ello. Se conocen las fases a seguir, pero no el contenido. Debe ser hábil para poder recoger información sobre los estímulos que controlan las conductas problema
y las consecuencias de las mismas. Ha de esperar un tiempo para poder observar los resultados. Las características del cliente. Al ser una técnica que se aplica al propio sujeto, es necesario que posea suficientes recursos cognitivos para ello. Ha de tener una mínima capacidad para poder controlarse. Es necesario que sea posible la planificación de su ambiente. Ámbitos de aplicación. Se ha utilizado fundamentalmente en el tratamiento y la prevención de aquellas conductas para las cuales son positivas sus consecuencias inmediatas y aversivas las demoradas. Entre otras destacan las siguientes: los trastornos de alimentación, las conductas adictivas, principalmente el tabaquismo, el alcoholismo, las desviaciones sexuales como las parafilias, los deficientes hábitos de estudio, en niños con trastornos de hiperactividad que presentan deficiencias de atención. Asimismo, en depresión infantil. Teoría de autofocalización de Lewinson. Está enfocada a explicar el origen, mantenimiento y agravamiento de la depresión. Lewinson define la autofocalización como un estado transitorio y situacional donde la persona se autofocaliza en ella misma, o la cantidad de atención que la persona se dirige a sí misma en lugar de hacerlo hacia el ambiente. Los factores cognitivos son mediadores de la depresión. El principal factor mediador es el aumento de la autoconciencia. Según Lewinson, la aparición de un episodio depresivo empieza con la aparición de un suceso antecedente, el cual se define empíricamente como cualquier suceso que incrementa la probabilidad de ocurrencia futura de depresión. Para Lewinson, los factores ambientales son los responsables primarios de la depresión. La depresión debe considerarse como una respuesta a la pérdida o ausencia de reforzamiento positivo. La persona tiene posibilidades de recibir reforzamiento y lo recibe, pero no es capaz de disfrutarlo y sentir satisfacción por él. Lewinson señaló determinados factores que mantendrían la depresión a corto y largo plazo. La persona busca reforzamiento en los otros, mostrándose deprimida, recibiéndole en forma de interés y ayuda. De esta forma, se mantiene el estado patológico a corto plazo, ya que alguien que no disfruta de fuentes de reforzamiento, ahora lo consigue gracias a este estado. Sin embargo, a largo plazo, la conducta depresiva llega a ser aversiva para el medio social que termina evitando a la persona deprimida, con lo que el reforzamiento negativo se ve reducido y se establece un círculo patológico que mantiene los síntomas depresivos. Características de predisposición a un episodio depresivo. Lewinson y sus colaboradores enumeran las siguientes características de vulnerabilidad: ser mujer, tener de 20 a 40 años, poseer bajo umbral para la activación de autoesquemas depresógenos, tener baja autoestima, dependencia interpersonal, pocas habilidades de afrontamiento, historia previa de depresión, mostrar una alta tendencia a la autoconciencia.
sensibilidad elevada a los sucesos aversivos. Es importante destacar que esta teoría asigna un papel central al estado de ánimo deprimido, puesto que se asume que es necesario para la producción de las consecuencias negativas asociadas a la depresión, y que sin su presencia nos hallaríamos ante un síndrome muy incompleto, que no incluiría los cambios en el procesamiento de la información acerca de sí mismo, ni los cambios de la conducta social. Factores protectores contra la depresión. Según Lewinson, autopercibirse como poseedor de una alta competencia social, experimentar una alta frecuencia de sucesos positivos, disponer de una persona íntima y cercana en la que se pueda confiar. La teoría conductual de la depresión de Lewinson establece que la principal causa de la depresión es la existencia de una falta de reforzamiento de las conductas emitidas por el sujeto en la mayor parte de los aspectos de su vida. Esto implica que las acciones que lleva a cabo la persona no le suponen una gratificación o satisfacción en la mayor parte de ámbitos, algo que a la larga hará que cada vez lleve a cabo menos conductas. Por lo tanto, pueda producirse depresión. Gracias a todos por su atención.